Mis queridos hermanos, en este día sábado quiero invitarlos para que, tomando la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 24 al 33, dejemos que Dios nos hable a través de su palabra, y para ello los invito a orar juntos diciendo: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Si bien nos damos cuenta, en estos últimos días el Señor nos ha venido hablando del envío, discípulo y misionero, llamados a estar con Él y luego enviados a predicar. Pero poco a poco la iglesia ha salido de ese territorio de misión que vivían las primeras comunidades y nos hemos ido instalando, de modo que incluso el Papa Francisco, desde que llegó al pontificado, nos ha llamado a ser una iglesia en salida, una iglesia que se arriesga a ir en busca de aquellos que están distantes, de aquellos indiferentes o de aquellos que se han ido de la iglesia por algún motivo. Pero en ese acomodarse la iglesia, acomodarnos nosotros, muchas veces hemos visto un discipulado, un seguimiento del Señor, un poco romanticón, donde todo sale bien, facilista, y el Señor hoy nos dice: seguir al Señor entabla unas luchas, entabla unas dificultades, y por eso yo creo que tenemos que tener los ojos muy bien puestos en la persona de Jesús, sobre todo cómo se desarrolla el ministerio público de Jesús y cómo termina, y termina pues en la cruz. Y por eso nos dice: no es el discípulo más que su maestro, ni el esclavo es más que su amo. Y si al maestro lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más harán con los discípulos? Es decir, que si el Señor ha recorrido el camino de la cruz, el discipulado entabla a recorrer también ese camino del Calvario, ese camino de luchas, de entrega generosa, sin esperar nada a cambio, pero también es el camino de donde se encuentran espinas, se encuentra la traición del amigo, se encuentra la incomprensión de la familia. Pero en medio de todas esas luchas, dificultades que se presentan en el camino discipular, ese camino discipular que se vive en el seno de la familia o en todo lugar donde nos encontremos, el Señor nos trae un mensaje de esperanza. No les tengas miedo, porque no hay nada que nos llegue a descubrirse, nada que esté escondido. Porque si nosotros somos promotores de la verdad siempre sale adelante, y por eso confiamos en el Señor. No tener miedo significa agarrarse de la mano de Dios, confiar en el Señor y sentir que Él es nuestra defensa. Mis hermanos, nos podrán acusar de muchas cosas, pero cuando se actúa de una manera correcta, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, es la palabra de Dios hoy. Por eso, no tengas miedo a enfrentar tus luchas en este día, en este fin de semana. Al contrario, lo que escuche de Dios, lo que sienta de Dios, está llamado a pregonarlo desde la azotea, dice el Señor. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, tengas más miedo a los que destruyen el alma, a los que pierden la salvación. Nosotros nos enfrentamos muchas veces a fuerzas humanas, pero también a fuerzas espirituales. Y por eso es necesario agarrarnos de la mano de Dios, ser muy fuertes en la oración y tener miedo a quedar sin Dios en el corazón. Ese es el miedo, y a eso sí tenemos que tener cuidado. No teman, dice el Señor. No se olviden de esta palabra hoy. No tengan miedo, no teman, porque Dios cuida de cada uno de ustedes. El Señor los ama, el Señor me ama, y por eso cuida de nosotros, tanto que hasta los pelos de la cabeza, dice el Señor, están contados, y el Señor cuida de cada uno de nosotros. Ponernos de parte de Dios ante los hombres es garantía de que Dios se pondrá de parte nuestra delante de Dios. Entonces, ponernos de parte de Dios en medio de los hombres es sencillamente vivir la palabra, es sencillamente cumplir los mandamientos, es ser coherentes con aquello que decimos y con aquello que celebramos.
Así de que, mis hermanos, es un fin de semana lleno de bendición para vivir en familia, pero para vivirlo coherentemente como cristianos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz fin de semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendigan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.